Listos, pues bienvenidos muchachos a la clase virtual número 2 de la semana 1. Estamos en la materia de matemáticas 2 que es álgebra y vamos a estar viendo lo que es la clasificación y las propiedades de los números reales. Por ahí yo les había pedido que estuvieran respondiendo el foro de inicio 1, que las preguntas pues eran sobre este tema, cuál es la clasificación de los números reales, cuáles son las operaciones básicas y cuáles son las propiedades de los números reales. Bueno, pues vamos a ver esto así un poquito más explicado. No sé si algunos faltaron creo que sí, faltaron varios de responder el foro. Ya con esto que veamos ahorita, ustedes pues ya van a tener como el conocimiento, ya van a tener las respuestas para que todos puedan ir a contestar el foro. Recuerden que el foro tiene un valor de 4 puntos sobre su calificación del primer parcial, del primer periodo. ¿Ok? Y bueno, antes de comenzar a ver la clasificación de los números, no sé si ustedes recordarán que desde que estamos, yo creo que en el kinder, en la primaria, nos han enseñado a que podemos clasificar las cosas, podemos clasificar objetos, podemos hacer clasificación de lo que se nos ocurra, de animales, etcétera. Yo siempre les cuento que yo recuerdo mucho en la primaria cuando nos enseñaron sobre los campos semánticos y muchos me dicen que no recuerdan sobre ese tema. Creo que era de español o algo así. Pero bueno, esto de los campos semánticos se refiere a hacer grupos de cosas o de elementos que tienen características en particular, que tienen características similares. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a hacer un campo semántico o un grupo de artículos deportivos, ¿cuáles son los artículos que se les vienen a su mente? Lo pueden poner ahí en el chat o si quieren prender su micrófono. A ver, díganme artículos deportivos. ¿Qué? ¿Vamos a hacer como un campo semántico o vamos a clasificar, hacer grupos de artículos deportivos? ¿Como cuáles? Díganme ustedes ejemplos. Mm, de fútbol. Mancuernas, ¿ok? Balones, muy bien. ¿Alguno más? Hay muchos Rodillera, deportes. Rodilleras, ¿ok? Artículos que utilicen para hacer algún deporte. Espinilleras, muy bien. Los guantes para el portero, muy bien. Tachones. Tachones, excelente. Cascos, muy bien. ¿Qué más? Las pesas, ok. Se me hace que andan dormidos todavía, ¿verdad? las bandas de resistencia, Ajá, muy bien. Ropa deportiva, excelente. Los uniformes, por ejemplo, para los equipos de fútbol, de básquetbol, etcétera. Raquetas, pelotas. Bates. Ajá, muy bien. Se fijan, podemos nosotros crear un Oh, conjunto las de manoplas. artículos que tienen algo en común, que en este caso todos son artículos deportivos. Una más fácil, vamos a hacer un conjunto y me gustaría que todos aportaran alguna respuesta ahí en el chat. Vamos a hacer un conjunto o un grupo de animales que sean domésticos, exclusivamente domésticos, que se puedan tener en casa. El perro. Ajá, el perro, Un el gato. gato, ajá, Un conejo. conejo, muy bien. Ratas, ratones, ¿no? Cuyos, hamsters, XD. Ratas, pues cuando yo creo no limpian bien la casa, llegan solas, ¿verdad? Un pescadito. Peces, el pescadito es el que ya se va a comer. Iguanas. Ok, ya tiene un ratatouille de mascota. Alacrán. Bueno, eso no creo que sea doméstico. caballos,
Caballos. Bueno, es que ya. Una que vive en el rancho, perdón. Bueno, sí, sí cuenta. Muy bien. Ahora vamos a hacer un conjunto así rapidito. Ah, muy bien. Cotorros, dice ahí Gloria y Daniela. Cotorritos. Víboras. A ver, algunos son ya mascotas exóticas. Vamos a Un hacer pony, un conjunto de animales, pero que sean de zoológico. una cebra, Cebra, muy bien. Un león. Leones, Elefante. elefantes, muy bien. un dinosaurio, Nada, bueno, al menos que sea de esos, como electrónicos. Elefante, víbora, pingüinos, jirafas, muy bien, ahí están poniendo en el chat. Ok, si se fijan, estamos haciendo conjuntos. Un conjunto, pues, es una colección de algo, es un grupo sobre algo que tiene en común. Ahí siguen poniendo monos, muy bien, osos, etcétera. Bueno, en matemáticas también podemos nosotros hacer conjuntos, crear conjuntos de números que tienen ciertas características en particular. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver cómo se clasifican los números reales. ¿Ok? Vamos a comenzar con el primer conjunto, que son los números naturales. ¿Ok? Vamos a denotar este conjunto con la letra N. Aquí, no sé si pueden ver el puntero. Números naturales lo vamos a denotar con la letra N, y cuando nosotros queremos escribir un conjunto utilizamos estas llavecitas y dentro de las llaves pues ponemos algunos de los elementos de ejemplos. Y bueno, los números naturales fueron los primeros números creados por el hombre respondiendo a la necesidad de contar. En algún momento de la historia de la humanidad, el ser humano se dio cuenta que tenía que contar sus pertenencias para que no se las robaran. Cuando el ser humano empezó a ser más sedentario, que se quedaba en un solo lugar a vivir, pues tuvo que trabajar lo que es la ganadería. Entonces empezó como que a cuidar vacas, imagínense, ¿verdad? Los primeros seres humanos cuidando vacas. Entonces, como había varios pobladores en una misma zona, tenían que cuidar sus vacas que no se las robaran. Y se dice por ahí, yo leí en algún libro, que para poder ellos contar o para saber cuántas vacas tenían, ellos representaban a su ganado con piedritas. Entonces imagínense que uno de sus antepasados se levantaba por la mañana y veía que tenía más piedritas que vacas. ¿Qué creen que pensaría esa persona? Tengo más le piedritas que robaron vacas. vacas. Que le robaron vacas. Entonces por eso nace esa necesidad de poder contar nuestras pertenencias. De ahí es que pues, nosotros empezamos a contar. Los números naturales nos sirven para contar nuestros objetos, nuestras pertenencias, por ejemplo, cuántos pares de zapatos tenemos, cuántas camisas, pantalones, cuánto dinero, etcétera, etcétera. Y los números que utilizamos pues son el 1, 2, 3, 4, etcétera. Aquí yo le puse puntos suspensivos porque pues podemos contar hasta una cantidad límite, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ustedes me pueden decir, no, pues yo, por ejemplo, las mujeres, yo tengo cuántos pares de zapatos, es que no me imagino cuántos pueden tener. Tengo una amiga que tiene como 30, 40. Yo tengo como 4. Sí, los hombres sí, por lo general son los zapatos, los tenis, un par de tenis, un par de zapatos, a lo mejor un par de tachones, y es limitado, pero a veces las mujeres sí tienen más. Y unas chanclas. Y las chanclas, sí, y las pantuflas, no sé. Este, pero bueno, el detalle es ese, que podemos contar hasta una cantidad límite, una cantidad finita. Entonces, no podemos decir, ah, bueno, yo tengo una cantidad infinita de perfumes, no sé. O sea, porque realmente no se podría tener una cantidad infinita. Los números naturales pues nos sirven eso para contar nuestras pertenencias. No sé si a ustedes les tocó cuando estaban más chiquillos, que estaban, no sé, en el kinder o en la primaria, que en las mañanas que se levantaban para ir a la escuela, les prendían la televisión y salía Plaza Sésamo. O ya en las tardes cuando regresaban de la escuela. ¿Sí les tocó Plaza Sésamo?
Uno veía en Plaza Sésamo en la A calle. mí, Sí. a mí también me tocó un poco yo. Le tocó otra caricatura. Bueno, en el programa este de Plaza Sésamo, hay un personaje que su objetivo es enseñarle a los niños los números naturales. No sé si alguien sepa qué personaje es. Creo que los que ya estuvieron conmigo el teatro pasado platicamos de este personaje. No me acuerdo. Vamos a buscarla en Google. Elmo, no, no es Elmo. Es uno El morado. conde Drácula. El conde. Drácula. No, ese es otro. El come galletas, ¿Numerácula? no. Se llama el El conde conde Contar. Contar, ¿no? Ah, exacto, el conde Mm. Contar. Este personaje, pues es el que les enseña a los niños a utilizar los números naturales. Cualquier objeto, cualquier cosa que le ponían en el capítulo a este personaje, pues él tenía que contarlo. Entonces, nosotros desde chiquitos ya traemos esa noción de utilizar los números naturales y conforme fuimos creciendo, pues nos fueron enseñando otros números. Por ejemplo, el siguiente conjunto, pues son los números enteros. Este conjunto se va a denotar con la letra Z. Por ahí ustedes en su libro van a ver que es porque viene una palabra griega que significa enteros. Este conjunto lo van a formar los enteros positivos, que son los del grupo anterior, que también conocemos como naturales. Aquí ya vamos a agregar el cero. Si se fijan, el cero aquí está en medio. Pero también vamos a tomar en cuenta los números negativos. ¿Ok? ¿Dónde ustedes han visto números negativos en su vida cotidiana? En sus clases. Aparte de mis clases. Aparte de En las el clases. clima. En En el el banco. clima, muy bien. ¿En dónde más? En el banco. En el banco, muy bien. Dice ahí, ¿a poco Dora no nos escuchaba? No, Alexa, lo siento mucho. Dora nunca lo escuchó. En las calificaciones. Ah, caray, calificaciones negativas. Imagínense que en lugar de poner ceros nos pongan un -5. Le debo al profe 5 puntos. Me ha pasado. Sí bueno, se les puede restar, pero pues en un Cardex o en una boleta de calificaciones, pues no podemos poner eh, calificaciones negativas. En la temperatura sí, en los estados de cuenta de un banco también. ¿Dónde más han visto números negativos? ¿Dónde más? En una recta numérica, muy bien. Dice Alexa en mi economía. Yo creo que en la economía de todos. En la temperatura, sí. Cuando tenemos temperatura por debajo del cero, -1, -2, -3, o que nosotros a veces decimos 1 bajo cero, 2 bajo cero, pero realmente son negativos. Muy bien. Más adelante, como yo les contaba a los alumnos que ya tuvieron clase conmigo el tetrapasado, cuando hacemos operaciones con números reales y que estamos trabajando con positivos y negativos, a veces nos conviene pensar en un número positivo como si fuera dinero que yo tengo y un número negativo como algo que yo tengo que pagar o algo que me descuentan. Por ejemplo, ustedes más adelante, no sé quién de ustedes trabaje, pero en la nómina, cuando nos pagan por nómina, hay dos columnas en este recibo de nómina. Una que es se me fue la palabrita. Percepciones, que es una columnita que es lo que usted gana. Y en la otra columnita salen las deducciones, que es lo que nos descuentan. Que cuando nos descuentan lo del seguro del IMSS, cuando nos descuentan los días a lo mejor que no fuimos a laborar, no sé, un préstamo que hayamos pedido a la empresa, etcétera, etcétera. Esas deducciones pues son realmente números negativos. ¿Ok? Entonces cuando vemos los números como si fuera dinero, a veces como que se nos hace un poquito más fácil entender porque a veces la respuesta sale negativa, porque a veces sale positiva. Cuando hablamos de suma y resta. ¿Ok?
Pero bueno, ahí están los números enteros. Recuerden, son los negativos, el 0 y todos los positivos. Aquí ya podemos hablar sobre infinito. Infinita cantidad de estrellas. Infinita cantidad de galaxias, por ejemplo. ¿Ok? Los siguientes números son los números racionales. A esto les vamos a denotar con la letra Q. Nosotros conocemos a los números racionales como fracciones, por la palabra ración, que estamos divididos en partes iguales. Y aquí nos dice que son los que se van a expresar de la forma A entre B, como si fuera una fracción, donde la letra A y la letra B pueden ser números enteros, o sea, pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Ok? Y por aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la fracción 1/2, 1/4, 3/8, 7/16, etc. También pueden ser negativos, por ejemplo, -2/4, -3/5. Incluso, por ahí yo les explicaba el tetrapasado que una fracción se puede convertir en un número decimal finito. Por ejemplo, la fracción 1/2, si yo la convierto a decimal, sería 0.5. Ese ya es un número decimal finito. Se dice que es finito porque tiene fin. Pero también se pueden convertir en decimales infinitos, periódicos. Por ejemplo, la fracción 1/3, si ustedes lo dividen en la calculadora, les va a salir 0.333333. Ese 3 después del punto se va a repetir infinita cantidad de veces. Por eso se conoce como decimal infinito periódico. Y una fracción también se puede convertir en otro entero. Por ejemplo, si tengo la fracción 4/2, 4 entre 2 me da como resultado 2. Entonces el 2 pues es un entero también. Ok, ya eso lo estaríamos trabajando un poquito más adelante y más detenidamente. Ok. Después siguen los números irracionales. Aquí le vamos a poner la letra Q con un asterisco porque es el complemento de los racionales. Aquí nos dice que son números que no son racionales, o sea, no provienen de fracciones, pero que contienen decimales infinitos no periódicos. Y aquí pueden ser positivos y negativos. ¿De dónde podemos encontrar los irracionales? Bien fácil, de raíces cuadradas no exactas. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 es 1.41, 42, etc. Y van a seguir saliendo muchos decimales, pero no se van a repetir. Si sacamos la raíz cuadrada de 3, sería 1.7320, etcétera, etcétera. Muchos decimales más. Y también algunos números irracionales son, o los podemos encontrar como números constantes que nosotros podemos utilizar en algún momento en matemáticas. Por ejemplo, el valor de pi, que nosotros sabemos que es 3.1416. Sin embargo, pues ese valor es solamente el redondeo de estos decimales, cuando realmente pues después del punto en el valor de pi hay infinita cantidad de decimales que no van a seguir un patrón que se esté repitiendo en el infinito. ¿Ok? Esos son algunos ejemplos de los irracionales. Y bueno, el último conjunto pues son los números reales. Aquí esta sería la unión de todos los demás conjuntos, de los enteros, de los naturales, de los racionales y los irracionales. Es la unión de todos los demás. A eso nos referimos con números reales. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda hasta este momento. Con confianza, ustedes pregunten. Dice Luz que todo bien, muy bien, gracias. Alexa dice que no hay dudas. Grecia dice todo bien. Gloria, ninguna duda, muy bien, muchas gracias. Jocely, gracias. Muy bien. Emanuel dice que no hay duda. Gracias, Emanuel. Jared dice Nel. Siempre saca respuestas muy raras. Bueno, vamos a ver las operaciones básicas de la aritmética que nosotros ya estuvimos trabajando, como les decía, el tetrapasado. Tenemos las 4 operaciones básicas que son la suma o la adición, la resta o sustracción, la multiplicación y la división. Cada una de estas operaciones
nosotros debemos de detectar los elementos o las partes de las operaciones. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en la suma, tengo el ejemplo 12 más 24, eso es igual a 36, es una suma tradicional, así como nos enseñaron desde la primaria. Al 12 y al 24 se le conoce como sumandos, son los números que se están sumando, son los sumandos, ¿ok? Ya el resultado de una suma o adición se le conoce como total. Así es como se le conocen a las partes de esta operación. En una resta o en sustracción, al número que yo le voy a restar, o que yo le voy a quitar, a ese número se le llama minuendo, en este caso es al 55. Al 55 le voy a quitar 20. Bueno, pues este 20 o esta cantidad sería el sustraendo. Tiene nombres bien raros. Minuendo y sustraendo. Y al resultado de nuestra operación se le conoce como diferencia. ¿Ok? En la multiplicación, aquí tenemos el ejemplo 10 por 4 igual a 40. El 10 y el 4 se le conocen como factores. Son los numeritos que se multiplican. Esos son los factores. Y al resultado de la multiplicación se le conoce como producto. En una división, observen, esta es una división tradicional. Tengo 36 entre 5. El 36, el que está dentro de la casita, se le llama dividendo. Es el número que yo tengo que dividir en partes iguales. Es el dividendo. El 5 que está fuera de la casita sería el divisor. Es en cuántas partes voy a dividir este 36. Lo voy a dividir en 5. Ese es el divisor. El resultado de esta división se conoce como cociente. En este caso es el 7. ¿Ok? Se dividió en 7 partes iguales. O bueno, más bien, se dividió con 7 elementos, o el grupo de cada uno de los 5 grupos tiene 7 elementos, es el cociente. Y aquí, como es una división no exacta, este uno que sobra aquí es el residuo, ¿ok? Así es como se le conoce a cada una de las partes. Es importante que ustedes identifiquen las partes de las operaciones, porque cuando trabajamos con problemas razonados, o cuando trabajamos con expresiones algebraicas, por ejemplo, hay problemas que nos dicen cuál es la diferencia de las edades, por ejemplo, de Jared y Alexa. La palabra diferencia nos está dando la clave que lo que tenemos que hacer es una resta. ¿Ok? Cuando nos dicen cuál es el producto o expresa el producto de dos números cualesquiera. La palabra producto, nosotros tenemos que relacionarlo directamente con qué operación, pues con la multiplicación. O expresa el cociente de dos números cualesquiera. Cuando hablamos de cociente, pues nos están hablando de una división. ¿Cuál es el total de sumar dos números cualesquiera? Total, pues es una suma. ¿Ok? O sea, esas son palabritas clave que a veces nosotros podemos leer en un problema y que nos da luz o que nos da la pista de qué tipo de operación tengo que realizar yo pues en el problema que quiera resolver. Entonces es bien importante que aprendamos las partes de las operaciones básicas. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Todo bien? Ok. Y bueno, lo que sigue ya sería ver las propiedades de los números reales, pero ese me gustaría verlo la próxima sesión. Tenemos la clase el día de mañana a la 1:20. Nos veríamos mañana a la 1:20 y ya continúo explicándoles cuáles son las propiedades de los números reales, que esto de las propiedades que vamos a ver les va a servir para contestar una de las actividades de su libro que viene más adelante. Entonces, vamos a ver si la próxima clase explicamos, eh, vemos cuáles son las propiedades, algunos ejemplos, y si podemos avanzarle ahí con la tarea. A lo mejor ahorita todavía no tienen el libro, pero podemos ir anotándolo en una hojita, no sé, en una libreta, en una hoja de máquina para que lo guarden y cuando tengan su libro, pues ya nada más pasan las respuestas, ¿ok? Esto ya lo estaríamos viendo el día de mañana. No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia.
Por lo pronto voy a detener el video para que no se haga más largo.